El cerebro dice que es un 70%, que la sangre tiene un 80%, los pulmones se componen por un 90% de agua. Entonces, cuando nosotros miramos algo que a veces nosotros, a través de la palabra de Dios, debemos de darnos cuenta. Hay un estudio que un hombre que tal vez pudiéramos declararlo científico, hizo un estudio con referente a el agua. Y recuerda, tú y yo estamos compuestos por el agua. Señor Jesús, Él mismo dice que Él era esa roca. Mira, vamos a ver en 1 Corintios capítulo 10, verso 4. 1 Corintios capítulo 10, verso 4. Dice la palabra del Señor: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Cuando el pueblo de Dios bebió agua de la roca, aquí nos declara que era el mismo Señor. Vamos a hacer una oración, vamos a pedirle al Señor que hable en nuestra vida. Amado Padre, en esta noche venimos delante de tu presencia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo venimos dándote a ti toda la honra y toda la gloria. Venimos declarando en este lugar, Señor, la libertad de tu Espíritu Santo. Sé tú hablando a nuestros corazones. Envíanos esa palabra que necesitamos recibir. De ya, Señor, declaramos libertad en este lugar. Pedimos que tu palabra no regrese de la misma forma, sino que haga un efecto poderoso en cada vida. Que nos vayamos bendecidos por tu palabra, que ese rema de tu espíritu caiga sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, todo pensamiento contrario, todo espíritu contrario, Señor, que quiera venir a interponerse a tu palabra, que en el nombre de Jesús lo declaramos reducido a la nada, y de ya te damos a ti toda la exaltación. Amén y amén. Gloria a Dios. Puedes tomar asiento, amado. Mira, algo que llamaba mucho la atención a mi vida, algo que el Señor mismo traía, puede que a lo mejor tú ya lo has escuchado anteriormente. Ya no sé si tú llegaste a escuchar el efecto de las palabras sobre el agua. Hay un hombre, un científico, que hizo un estudio con referente a las moléculas del agua. Vamos a poner la picture ahí del internet ahorita que tengamos tiempo. Pero cuando tú empiezas a darte cuenta, no sé si tú te has dado cuenta que cuando en tu vida declaran palabras positivas hay un efecto positivo, y cuando te declaran palabras negativas había un efecto negativo. Las palabras buenas transmiten algo bueno, y las palabras malas también transmiten algo que no es positivo. Vamos a poner un ejemplo. Cuando te traen buenas noticias, sí o no, hasta sonríes, te alegras, ¿verdad? Te pone de buen humor, de buen sentido. Cuando te traen malas noticias, ¿qué sucede? A veces hasta llora uno, ¿no? Hay gente que sufre paros cardíacos, derrames por una mala noticia. Hay gente que muere por una mala noticia. Entonces, meditando a través de la palabra de Dios, recuerda, nosotros somos formados, en nuestro cuerpo también hay agua. A través de la palabra de Dios, cuando nosotros vamos comprendiendo esto, y con este estudio que este hombre hizo, puede que para algunos no lo corroboran muy positivo, muchos, pero analizándolo a raíz de la palabra de Dios, nos puede dar una luz en el hecho de decir que realmente las palabras tienen un efecto en la vida de cada uno de nosotros. Por eso tú y yo, como hijos de Dios, debemos de cuidar nuestras palabras, ¿eh? Si quieres un efecto positivo, bueno,
tiene que haber palabras buenas. Mira, en Juan, ahorita vamos a ir entrando al otro, pero en Juan capítulo 4, verso 14, el Señor mismo dice: el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino de el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cuando tú empiezas a darte cuenta, él era el agua de esa roca que sació la sed del pueblo, pero también después aquí el Señor, cuando habla con la samaritana, él mismo le dice que él era el agua, y el que bebiere de esa agua no iba a tener sed jamás. Cuando tú empiezas a darte cuenta de el efecto ahora nosotros, porque la ciencia va de la mano con la palabra de Dios. Muchas cosas que el científico ha corroborado están cimentados en la palabra de Dios. Hay cosas que estos hombres se habían dado la tarea de investigar por mucho tiempo, y en la palabra de Dios ya estaba desde miles de años atrás, escrito. Lo que ellos, después de tanta investigación y dinero y todo, vinieron solamente a corroborar que así era. Entonces, cuando nosotros vamos mirando, mira, a mí me gustaría pedirle a Alex que nos pueda proyectar una de las fotos. Alex, ¿nos puedes poner en la que hay ocho fotografías? Mira, hermano, el estudio que se hizo era con referente a declararle palabras al agua, a esas moléculas de agua. Tú lo puedes investigar y según la palabra que se le declaraba a esa molécula de agua, como ellos lo hicieron en su investigación, lo metieron a congelar después y le habían escrito la palabra que se le había declarado al agua. Y cuando ellos empezaron a mirar el efecto de las palabras sobre el agua, mira, aquí cuando habla de la verdad, cómo se mira la molécula, ¿no? Se mira bonito. Sí lo tenemos arriba. The truth dice, ¿ah? El otro cuando se agradece, cuando se dice gracias. Y miras la molécula, cómo se mira muy, muy bonito el efecto cuando se declara la palabra I love you, te amo. Y la palabra eternal. Y después cuando escucha la palabra que dice you make me sick, me enfermas. Miras la molécula cómo se torna. Cuando te dicen palabras malas en tu vida, cuando declaran, ¿por qué crees que tu vida toma un efecto? Cuando te dicen algo malo, no levanten la mano, hermano, pero algunos puede que se enojen. Yo sé que aquí ninguno va. Pero, hermanos, si nos ofenden a veces, de repente en nuestra vida se torna algo negativo. Hay una reacción. ¿Y por qué sucede eso? Mira, cuando aquí declara la palabra como que eres un tonto, ¿cómo se mira la molécula? Cuando habla de la maldad, de evil, y después también dice antes de orar, ¿cómo se mira la molécula? Ahora, si miramos la otra, donde están las dos, cuando dice cómo se mira antes de la oración y después de la oración. Y cuando tú miras ahí las moléculas, esto ellos se tomaron la tarea de hacerlo. Y ellos no solamente lo hicieron como con el agua, lo hicieron también con otras cosas. Pero si nosotros nos vamos más allá, recuerda cuando el Señor miró a la higuera y que le dijo
que él pensaba que tenía fruto, y le dijo: nunca más nadie coma de tu fruto. ¿Y qué sucedió a la higuera? Se secó. Entonces tú empiezas a darte cuenta de que realmente la palabra tiene un poder. Ahora nosotros como hijos de Dios, ahora empezar a comprender y decir, debemos de empezar a cuidar nuestras palabras. Nosotros como hijos de Dios, cuando tú escuchas puros problemas, puras cosas negativas, cómo se pone el ambiente tenso, ¿verdad? Pero cuando escuchas cosas bonitas, palabras positivas, todo obra de una mejor forma. El efecto sobre nosotros es importante, que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nos demos cuenta de que con qué razón el Señor mismo no se equivoca cuando Él, si algo Él quiere que nosotros podamos tener o declaremos solamente cosas positivas. Porque recuerda que la palabra de Dios, ahorita lo vamos a mirar, dice que de cualquier cosa mala que nosotros también declaremos palabras, vamos a dar cuenta de ello. Mira, vamos a mirar ahora en Lucas capítulo 6, el verso 27. Pero a vosotros, los que oís, os digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Cuando yo meditaba en esto, y estoy seguro que tú también, muchas veces uno se preguntaba y decía: Señor, yo era de los que iba creciendo y yo miraba, cuando miraba una injusticia, mi deseo era de que si alguien obraba mal, le fuera mal. Mi deseo era de que si alguien hizo algo, que recibiera su recompensa. O la gente dijera el karma, ¿no? Pero en Dios empezamos a darnos cuenta de que todo es diferente. Aquí nos declara: amar a vuestros enemigos, hacer el bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Mira, cuando yo meditaba el hecho de decir: Señor, yo muchos años iba creciendo en el evangelio, yo siempre decía: Señor, pero es que ¿por qué nos dices hacer esto si es bien difícil? ¿Sí o no? Porque somos humanos, porque no lo comprendemos muchas veces. Pero cuando en nuestra vida empieza a ir bajando el conocimiento del Señor, ¿sabes por qué, hermano? El Señor nos declara su palabra de esta forma. Porque cuando nosotros amamos a nuestros enemigos, nosotros estamos desechando lo malo que alguien quiere traer sobre tu vida. Recuerda, tú eres agua. También estamos formados, y esto así es. Los científicos mismos lo han comprobado. Pero también cuando dice que hagas el bien, porque cuando alguien te aborrece, yo sé que pues aquí nos amamos, ¿verdad? Pero a veces en el trabajo, a veces la gente, los vecinos, de repente no falta alguien que le caigas mal. Y de repente tú le pagas con la misma moneda, ¿no? Dice ojo por ojo, diente por diente. Y por eso tú miras a alguien que te cae mal y hasta se te revuelven las tripas, dice, ¿no? El estómago, pues, ¿no? Dice: ay, hasta el estómago me dolió de que miré a mi peor enemigo, dice. Afecta tu vida.
¿Por qué afecta a nuestra vida? ¿Por qué? Es por eso, hermano. Pero cuando nosotros como cristianos, como hijos de Dios, empezamos a cambiar eso en nosotros. Por eso es importante que nosotros como hijos de Dios, recuerda, tenemos nosotros que cambiar el ambiente en algo bueno, en algo positivo en Dios. No debes tú permitir que lo malo pueda venir a afectar tu vida. ¿Tienes problemas? Pues tienes que empezar a creer que cosas buenas vienen, que Dios va a obrar. Por eso es importante en la vida de nosotros la fe como hijos de Dios. Porque a través de la fe tú vas a empezar a mirar que todo va a estar bien, que Dios va a obrar. Por eso muchas veces nosotros como cristianos, no sé si les ha pasado decir, ¿por qué me siento así si yo tengo a Dios? ¿Por qué me siento mal si yo soy un hijo y una hija de Dios? ¿Por qué no disfruto? ¿Por qué cuando vienen problemas a mi vida me siento desesperado? Y es porque todas esas palabras que han venido a afectar tu vida están ahí. Y miras cómo torna la molécula de agua, la distorsiona completamente, la afecta. En tu vida, en mi vida, todo eso viene a afectar nuestras vidas. Por eso el Señor cuando nos habla aquí dice, aún orar por los que os calumnian. ¿Por qué crees que a nuestro Señor Jesucristo nadie le afectaba nada? Todo lo contrario. Cuando tú empiezas a mirar y Él empieza a desarrollar el evangelio, cuando empieza Él a predicar las buenas nuevas, traían esperanza sobre la vida de la gente, ¿no? Cuando Él empieza a hablar en el monte de las bienaventuranzas, tú empiezas a mirar que toda la gente que no tenía esperanza empezó a recibir esperanza y su vida cambió. Se tornó su vida tal vez negativa en una vida positiva en el Señor. Va pasando, Zaqueo lo mira y el Señor le dice, bájate de ahí porque hoy voy a ir a tu casa. La vida de este hombre es transformada. Es importante que tú y yo como hijos de Dios empezar a decir, el Señor nos habla de que en nuestra vida nosotros tenemos que mirar todo de una forma positiva, porque ese efecto positivo va a empezar a transformar tu entorno, tu ambiente, tu forma de ver las cosas. Porque cuando en tu vida tú miras todo de una forma negativa, siempre te vas a sentir mal. Siempre te vas a sentir afligido, preocupado. No va a haber paz en tu vida, no va a haber gozo. Pero cuando tú empiezas a comprender y decir, pues en mi vida, ¿con qué razón la palabra de Dios, si algo quiere es transformarnos? Quiere traernos esperanza, quiere que ahora tú vengas al Señor y que Dios transforme todo en ti. Mira, en Proverbios mismo, capítulo 18, verso 21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que la ama comerá sus frutos. Cuando tú miras una gente positiva, una gente alegre, una gente feliz, esa persona, ese hombre, esa mujer, en su entorno, en su ámbito, en su mundo, por así decirlo, es porque está el efecto de lo positivo, de lo bueno. Ahora yo empiezo a comprender muchas cosas en mi vida cuando me recuerdo en cierta ocasión, se los conté, pero ahora trayéndolo a reflexión de
de este tema que estamos compartiendo. Que en el trabajo estaba otro señor conmigo y estábamos rascando para correr el drenaje del agua en una casa que estábamos remodelando. Me recuerdo que él bien negativo, ¿no? Todo le parecía mal, de todo se quejaba. Y cuando nosotros estábamos trabajando ahí, empezamos a rascar y pues yo positivo en Dios, pues, alegre, feliz, confiado. Y pues yo la verdad disfrutaba aún lo que hacía, ¿no? Porque pues era trabajo. Todo el trabajo que Dios nos da es bendición, ¿no? Y, y él dice, no, pues tú estás contento ahí porque ahí pues está todo suave la tierra, no hay rocas, pero mira aquí donde yo estoy bien. Y quejándose, ¿no? Yo le dije, ¿sabes qué? Cambiemos pues, tú dale allá y yo le doy acá. Y así lo hicimos. Y cuando cambiamos, de repente empecé yo y igual. Y cuando yo empecé a rascar ya todo se tornó positivo. Bueno, la tierra empezó y empecé a rascar y para él de nuevo se le empezó a dificultar. Dice, no, pues es que yo ya te había dejado todo ya listo. Dice, ya te iba a tocar lo fácil, ¿no? Pero la realidad es que en la vida de nosotros muchas veces, nosotros mismos, con la forma de cómo tú miras las cosas, es lo que sucede. Porque por eso el Señor nos habla a través de su palabra que cuando tú miras las cosas por fe, que todo va a estar bien, así va a suceder. Pero cuando tú empiezas a mirar que todo está mal, que puro problema, pura cosa negativa, pues hermano, eso es lo que va a haber. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos de empezar a darnos cuenta que en realidad de nosotros, si algo nosotros debemos de llenarnos es de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios siempre nos va a dar esperanza, nos va a traer cosas positivas, cosas buenas sobre nosotros. Es importante que tú empieces a darte cuenta de esto y decir en mi vida, ¿con qué razón ahora me doy cuenta, no? De decir, cuando escucho malas noticias, ¿cómo me pongo? Pues no escuches malas noticias, escucha buenas noticias. Escucha lo que va a edificar tu vida, no lo que la va a arruinar. Hay gente que no puede dormir porque, si pudiera decir, hermano, sus moléculas de agua que tiene su cuerpo están distorsionadas, pues. Por lo mismo de que está llena de pura cosa negativa y mala en su interior. Por eso Dios quiere que nosotros como hijos de Dios ahora digamos, amado Dios, yo tengo que cambiar eso. Muchas veces fuimos creciendo, muchos de nosotros, y es por la ignorancia, por no conocer aún de nuestros padres, muchos de ellos, que ellos tal vez pensaban que diciéndonos cosas negativas nos iba a ayudar a salir adelante, ¿verdad? Como decir, no sirves para nada, no puedes, quítate, hazte un lado, ¿verdad? Y no, puro, no la vas a hacer. Pero el Señor mismo nos dice todo lo contrario. Todo lo puedo en Cristo porque Él es mi fortaleza, ¿va? El Señor dice que Él está con nosotros. Y tú empiezas a darte cuenta que Dios siempre habla cosas positivas. Gózate cuando estás pasando por diversas pruebas. Es positivo eso. Y dice uno, pues, ¿pero cómo? Pues es que si tú te gozas en Dios, esa prueba, el Señor tiene el control de ayudarte a superarla. Está en las manos del Señor todo. Y cuando empezamos a darnos cuenta con qué razón el Señor dice, hey, que mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Pero uno dice, no, este evangelio es difícil. Ahora que vengo al Señor, puro problema, pura cosa. Hermano, tú di, este evangelio es el evangelio más calidad que yo pueda experimentar en mi vida. Todo obra para bien. Yo los problemas no los miro como problemas, los miro como algo positivo en Dios. Porque Dios va a obrar, hermano, hermana, empezar a cambiar esa forma de ver las cosas, de decir, mira, si tú vienes lleno de problemas y de cargas,
empieza a decir, Señor Padre, ahí los dejo y yo me voy sin cargas, me voy descansado, me voy fortalecido. ¿Por qué crees que el poder de la palabra trae sanidad? Porque esa palabra de fe y de poder transforma esa molécula en nosotros, distorsionada. Porque eso es lo que trae las enfermedades. Eso es lo que afecta la salud del hijo y la hija de Dios. Es por eso que no eres feliz, porque estamos llenos de cosas negativas. Si algo es importante es dejar el pasado. El pasado ya quedó atrás. No podemos hacer nada al respecto. Y el futuro está en las manos de Dios, pero vive el presente. Disfruta el presente en Dios. Es importante que tú y yo podamos comprender esto, porque en mi vida llama mucho la atención. Y pudiéramos decir, cuando Él dice, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El hecho de, lo puedo dejar ahí en que tú lo analices, de decir, puede que el Señor estaba hablando del bautismo en aguas, pero puede que también estaba hablando en la vida de nosotros un cambio radical. Un nuevo nacimiento habla de un nuevo comenzar en nosotros, en empezar a ver todo diferente. El Hijo de Dios tiene que llegar al punto de llegar a este nivel. Mira en Mateo capítulo 12, verso 35. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas. Y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Por qué voy a ser justificado por mis palabras o condenado por mis palabras? Cuando tú empiezas a darte cuenta y decir, cuando tú miras que alguien está pasando una dificultad o una situación adversa, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Darle palabras de bienestar, de salud, de que todo va a estar bien, porque así va a ser. Porque si Dios está con nosotros, todo va a estar bien. Cuando leemos el Salmo 23 nos dice que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su callado me van a infundir aliento. Y tú empiezas a darte cuenta de decir, eso es positivo, hermano. La palabra de Dios para los hijos de Dios siempre va a hablar de cosas buenas. De que en tu vida tú vas a alcanzar las promesas, se va a cumplir lo que Dios te ha dicho. Dios no nos declara palabras de malestar, de que vamos a fracasar, de que no la vas a hacer, sino todo lo contrario. Deleítate en el Señor y Él va a conceder las peticiones de tu corazón. Mira, tú empiezas a darte cuenta y decir, es importante que el hijo y la hija de Dios empecemos a llenarnos de palabras buenas, palabras que van a traer algo bueno y van a hacer un efecto positivo en tu vida. Puede que muchos años creciste diciéndote que nunca ibas a alcanzar a lograr nada, y hasta el día de hoy dices, no, pues a mí me dijeron eso. Pues yo quiero decirte todo lo contrario, hermano. En Dios no hay límites. Si tú confías en Dios, Dios puede cumplir las promesas en tu vida. Así como en la vida de Abraham, ¿no? Tú empiezas a darte cuenta que ese hombre ya de la tercera edad, por así decirlo, con su esposa juntamente, el Señor le dijo, miren, así como las estrellas de los cielos y como la arena del mar va a ser su descendencia. Y ellos ya diciendo, Señor, pero pues ya se nos pasaron nuestros mejores años, ¿verdad? Pero se cumplió. Porque
Cuando Dios declara una palabra, una promesa, se debe de creer en nuestro corazón. En el mundo vamos a tener aflicciones, vamos a tener problemas, de todo va a suceder, pero ahí es donde tú como hijo de Dios tienes que empezar a transformar eso. Porque el problema va a querer venir a afectar tu estado mental, tu salud, tus emociones. Recuerda, somos agua también, hermano. Y esas moléculas de tu cuerpo se van a tornar distorsionadas. Pero cuando tú empiezas en tu vida a declarar, es como, estaba escuchando un estudio de un hombre de Dios que muchos años este hombre se dedicó a meditar en la palabra de Dios. Y algo que él se había dado cuenta, y él contaba por experiencias, que cuando la gente empezaba a creer en Dios con fe, a pesar de la adversidad, a pesar de todo, en su vida, gente siendo sanada de enfermedades incurables, gente su vida siendo transformada. Y él decía, ¿por qué? Por el poder de la palabra de Dios y la fe que ellos tenían. Porque si ahorita tú escucharas una palabra o una noticia mala, dice uno, hasta los pelos se me ponen, ¿cómo? Se me eriza la piel, dice uno, ¿verdad? Los pelos se me paran, mis pelitos. Es que es el efecto que esa palabra ocasiona sobre tu vida. Por eso tú tienes que empezar día con día a decir, yo tengo que empezar a desechar todo lo malo, todo lo negativo, todo lo que no me bendice, todo lo que me va a tornar mi ambiente en un estado negativo o deprimente. Cuando la gente se dispone a buscar de Dios y salir de un estado de depresión, es posible en Dios. Cuando desecha todo lo negativo y empieza a tomar todo lo positivo en Dios, todas las palabras de bienestar, de salud, de bendición. Porque mira lo que Dios mismo nos declara en Jeremías, en el capítulo 29, el verso 11. Dice, mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para mal, sino para bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Cuando ustedes me pidan algo en oración, yo los escucharé. Cuando ustedes me busquen, me encontrarán, siempre y cuando me busquen de todo corazón. Hermano, es necesario que tú y yo, como hijos de Dios, nos demos cuenta de que el Señor siempre, si su palabra que nos ha declarado, sus promesas que nos ha dejado, siempre son para bienestar, siempre son para que tú y yo podamos tener, como aquí declara en esta traducción, un futuro lleno de bienestar. Porque ahora yo me sorprendo el decir los milagros que nuestro Señor Jesucristo hacía. Porque Él declaraba una palabra de bienestar. Declaraba una palabra de poder. Cuando el Señor mira a este hombre ciego y le dice, ¿qué quieres que yo haga? Y él dice, Señor, que recobre la vista. Y el Señor le declara la palabra que así fuera. Y este hombre dice que recobró su vista. Entonces, tu estado emocional va a cambiar cuando tú empiezas a cambiar tu forma de percibir las palabras. Es como
como que cuando te avienten una palabra mala o negativa, hermano, no la caches. Déjala que se pase hasta un lado, ¿eh? Esquívala, órale, que pase. Pero cuando vengan palabras de bendición, tú di, yo las agarro, ¿verdad? Yo soy bendecido, lo agarras. Todo va a salir bien porque Dios tiene el control de todo. Yo lo agarro, yo lo creo. Es importante que tú y yo empecemos a cambiar nuestra forma de ver las cosas. Y la gente va a empezar a decir, oye, ¿por qué todo te va bien? ¿Por qué te va mucho mejor que a mí? Tú le vas a decir, es que yo confío en Dios, tengo fe en Dios. Yo sé que Dios tiene el control de mi vida. Por eso tú empiezas a mirar la vida de Job, este hombre que era bendecido por Dios. Aún el Señor le dice que en cierta ocasión llegó el adversario y le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Es un hombre recto, temeroso y apartado del mal. Y el adversario le dice, sí, es que pues él lo tienes bien protegido, pero quítale tu protección y vas a ver si no blasfema. Y el Señor permite la prueba, mueren sus hijos, pierde todo, termina con una enfermedad como sarna sobre su cuerpo. Pero este hombre, a pesar de todo, él seguía confiando en Dios. Aún su ayuda idónea, ¿va? Le dice, sabes, mira, pues maldice a Dios, di una palabra mala y muérete. Y él dijo, hey, no solamente voy a agarrar lo bueno y lo malo no, sino que él comprendía que Dios tenía el control de todo. Nos van a pasar cosas que no nos agraden, pero a pesar de todo, tú préstale más atención a las cosas que te agradan de Dios, a lo bueno, a que Él está contigo, que Él dijo, no voy a dejarlos, voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuánto lo creemos, hermano? El Señor está con nosotros. Tengo problemas, pero Dios está conmigo. La situación adversa, pero Dios está conmigo. Estoy pasando diferentes circunstancias, pero yo me gozo en Dios. Porque eso es lo que hace el efecto en tu vida. Yo pensaba que todo tiene que marchar bien cuando yo me convertí para sentirme feliz, victorioso. Hasta que comprendí que aunque no marchen las cosas bien, me tengo que sentir de la misma forma, en victoria, feliz. ¿Qué estás pasando problemas, hermano? ¿Cómo has estado? Gloria a Dios, en victoria, ¿va? Eso va a suceder en tu vida. Pero si es, no, hermano, ahorita, híjole, estoy pasando de lo peor. Y estamos atrayendo todo lo malo a nuestra vida. Por eso es importante que nosotros nos recordemos que en nuestras propias palabras hay un efecto bueno en Dios. Mira, te voy a invitar, vamos ahora a mirar en Romanos capítulo 12, verso 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Cuando tú maldices, no es solo para la persona que le estás declarando la palabra, sino que esa palabra también está ocasionando el efecto en tu vida. Está afectando tu vida, a ti como persona. Por eso es importante que nosotros a través de la palabra de Dios decir, ¿con qué razón el Señor? Es que el Señor lo que Él quería era decir, hey, cuando te ofendan, cuando te hagan algo malo, cuando se levanten en tu contra, cuando te quieran dañar y destruir, que si algo el adversario siempre ha querido es eso, destruirnos. Y muchas veces va a usar instrumentos. Pero ahí es donde tú como hijo de Dios, tú como hija de Dios, tienes que empezar a decir, no, pues en Dios yo no voy a maldecir a nadie. Todo lo contrario, yo te bendigo, ¿va?
porque ese efecto va a ocasionar en tu vida. Hay muchos ministros de repente que están llenos de amargura, porque cuando salen mal con las personas les declaran palabras negativas y esas palabras tienen efecto también en sus vidas de ellos. En mi vida todo lo contrario, yo digo, Señor, bendícelo, ¿verdad? Oro y Señor, cumple el propósito en sus vidas. Porque la palabra de Dios tiene un efecto aún en nosotros mismos. Por eso es importante que tú puedas cuidar tus palabras. Porque las palabras no solamente son para allá, sino que también tienen efecto en ti mismo. Por eso es importante que tú empieces a cambiar. ¿Quieres un matrimonio feliz? Empezar a declarar palabras positivas. No pelees, hermano, hermana. Hablen cosas buenas. Es como con mi esposa, pues nosotros tratamos día con día de decir, hey, de que suceden cosas, suceden, pero siempre buscarlo. Lo positivo en Dios. Saber de que si algo va a contrarrestar, dice la palabra del Señor, que ¿cómo se vence el mal? ¿Con el mal o con el bien? Con el bien, ¿no? Entonces tú empiezas a darte cuenta y decir, ¿con qué razón ahora me cae el rema, la revelación? Señor Jesús nunca se levantó contra nadie, todo lo contrario, porque Él sabía el poder. El poder del Hijo de Dios y de la hija de Dios es cuando está lleno de la verdad de Dios, de la palabra de Dios. Cuando en su corazón todas las promesas están guardadas, atesoradas. Así como cuando tú te viniste prometiendo un futuro mejor a la familia allá en el país de uno, ¿eh? Fue una promesa y muchos se han esforzado por hacerlo. Puede que de repente hay personas que se olvidan decir, pero era una promesa. En Dios, cuando tú realmente guardas esas promesas, se van a cumplir. Mira, para terminar, vamos a mirar en Efesios capítulo 4, verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias o gracia a los oyentes. Y me gustaría que nuevamente nos pusiera nuestro hermano Alex la foto de donde están los 6 Alex, para que nuevamente, hermano, yo sé que tú puedes buscar el video y escucharlo. Lo tienes en inglés, lo tienes en español también. En otros idiomas no sé, ¿verdad? Solamente hablo español e inglés, dice. Pero parece que es japonés el hombre que hizo el estudio. Mira, no sé si ahí está. Alex, ¿me lo puedes poner aquí en la pantalla de aquí para que lo mire? Por favor, gracias. Nuevamente, hermano, dice ahí cuando dice que el efecto de la palabra que se declaraba sobre las moléculas de agua. Cuando se declara la palabra de verdad, el efecto que toma esa molécula, cuando se agradece, el efecto, cuando se declara la palabra de I love you, de amor, de te amo, te quiero, el efecto y la palabra eternal. Y cuando se declara, es la misma molécula de agua. Cuando se declara la palabra que you make me sick, me enfermas, eres un tonto, ¿eh? O eres tonto. El de evil que habla de maldad. Y tú empiezas a darte cuenta que la verdad, si nosotros empezamos a cuidarnos de lo que oímos, de las palabras que escuchamos, te vas a empezar a sentir mejor. Cuando escuchas solamente la palabra de Dios, lo bueno, lo que viene de Dios, lo que te bendice, lo que te fortalece, tu vida va a empezar a
a tomar un efecto diferente, hermano. Quiero invitar a nuestros hermanos si nos pueden ayudar. Y yo te quiero decir a ti en esta noche, como hijo e hija de Dios, ¿con qué razón el Señor mismo a través de su palabra nos enseña aún a nosotros a siempre declarar palabras de bendición, palabras de bienestar, palabras de bendición, palabras de restauración? Porque esas palabras buenas tienen un efecto bueno en nosotros. Esas son las palabras que han transformado nuestra vida. Cuando tú escuchabas esas palabras que Dios tenía el poder para transformarte, sacarte de esa condición, cuando tú dispusiste tu corazón creer a esa palabra es un efecto positivo en ti y transformó tu vida. Pero cuando escuchabas palabras negativas, también esas palabras tenían un efecto negativo en la vida tuya. Hay mucha gente que a través de la música que escucha trae un efecto negativo o positivo en sus vidas. Las noticias que tú recibes, ¿son buenas o son malas? Si te gusta escuchar noticias de puros desastres, cosas malas, eso te va a traer algo malo o negativo. Pero si te gusta escuchar las buenas nuevas de salvación del Señor, te va a traer cosas positivas a tu vida. Yo te digo, amado hermano, en esta noche, ¿por qué no le decimos: Padre, lléname de tu buena palabra, lléname de tus buenas promesas que tienes para mi vida? Mira, Señor, que muchas veces en mi vida tal vez soy una persona que vivo amargada, vivo triste, vivo angustiada. Pues yo te quiero decir en esta noche, deja que la palabra de Dios, en el nombre de Jesús, arranque toda palabra negativa de tu vida y que empiece